Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Salmo 55. Del maestro de coro, para instrumentos de cuerda, poema de David. Dios mío, escucha mi oración. No seas insensible a mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. La congoja me llena de inquietud. Estoy turbado por los gritos del enemigo, por la opresión de los malvados, porque acumulan infamias contra mí y me hostigan con furor. Mi corazón se estremece dentro de mi pecho, me asaltan los horrores de la muerte, me invaden el temor y el temblor, y el pánico se apodera de mí. ¿Quién me diera alas de paloma para volar y descansar? Entonces huiría muy lejos, habitaría en el desierto, me apuraría a encontrar un refugio contra el viento arrasador y la borrasca. Confunde sus lenguas, Señor, divídelas, porque no veo más que violencia y discordia en la ciudad, rondando día y noche por sus muros. Dentro de ella hay maldad y opresión. En su interior hay ruindad. La crueldad y el engaño no se apartan de sus plazas. Si fuera mi enemigo el que me agravia, podría soportarlo. Si mi adversario se alzara contra mí, me ocultaría de él. Pero eres tú, un hombre de mi condición, mi amigo y confidente, con quien vivía en dulce intimidad. Juntos íbamos entre la multitud a la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda, que bajen vivos al abismo, porque dentro de sus moradas solo existe la maldad. Yo, en cambio, invoco a mi Dios, y el Señor me salvará. De tarde, de mañana, al mediodía, gimo y me lamento, pero Él escuchará mi clamor. Él puso a salvo mi vida. Se acercó cuando eran muy numerosos los que estaban contra mí. Dios, que reina desde siempre, los oyó y los humilló, porque ellos no se corrigen ni temen a Dios. Alzan las manos contra sus aliados y violan los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero su corazón desea la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero hieren como espadas. Confía tu suerte al Señor y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo perezca. Y tú, Dios mío, los precipitarás en la fosa más profunda. Los hombres sanguinarios y traidores no llegarán ni a la mitad de sus días. Yo, en cambio, confío en ti, Señor. 365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 94. Del primer libro de Samuel, capítulo 14. Un día, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: Vamos a cruzarnos hasta la guarnición de los filisteos, que está allí, al otro lado. Pero no le comunicó nada a su padre. Mientras tanto, Saúl estaba sentado en las afueras de Gibea, bajo el granado de Migrón, y tenía con él a cerca de 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. La tropa tampoco sabía que Jonatán había partido. En uno de los desfiladeros por los que Jonatán trataba de abrirse paso hasta la guarnición de los filisteos, hay dos grandes peñascos, uno a cada lado. El primero se llama Bosés y el otro Cené. Uno de esos peñascos se alza hacia el norte, frente a Micmas, y el otro hacia el sur, frente a Geba. Jonatán dijo a su escudero: Vamos a cruzarnos a la guarnición de esos incircuncisos. Pueda ser que el Señor intervenga a favor nuestro, ya que nada le impide dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Su escudero le respondió: Actúa como mejor te parezca. Puedes contar conmigo para lo que quieras. Jonatán añadió:
Avanzaremos hasta donde están esos hombres y dejaremos que nos descubran. Si nos dicen, alto ahí, hasta que los alcancemos, nos quedaremos en nuestro puesto sin subir a donde están ellos. Pero si nos dicen, suban, entonces subiremos, porque el Señor los entrega en nuestras manos. Esta será la contraseña. Enseguida se hicieron ver de la guarnición filistea, y los filisteos al descubrirlos exclamaron, miren, son unos hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido. Luego, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, los hombres de la guarnición dijeron, suban, y les haremos saber una cosa. Jonatán dijo a su escudero, sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Jonatán trepó valiéndose de las manos y los pies, seguido de su escudero. Y a medida que los filisteos caían bajo los golpes de Jonatán, su escudero, que iba detrás, acababa con ellos. En esa primera incursión, Jonatán y su escudero ultimaron a unos 20 hombres como quien abre un surco en media parcela de campo. El pánico cundió en el campamento, en la campaña y entre todo el pueblo. La guarnición y el cuerpo de asalto también quedaron aterrorizados. Tembló la tierra y reinó el terror de Dios. Los centinelas de Saúl, en Gibeá de Benjamín, vieron cómo la multitud se agitaba y corría de aquí para allá. Entonces Saúl dijo a la tropa que estaba con él, pasen revista, a ver si falta alguno de los nuestros. Pasaron revista y faltaban Jonatán y su escudero. Saúl dijo a Ahías, trae aquí el efod, porque en ese tiempo era él quien llevaba el efod delante de Israel. Mientras Saúl le hablaba al sacerdote, el tumulto crecía cada vez más en el campamento de los filisteos. Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Luego Saúl y toda la tropa que lo acompañaba se reunieron y avanzaron hacia el lugar del combate. Allí los filisteos habían desenvainado la espada unos contra otros, y la confusión era total. Los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que estaban escondidos en la montaña de Efraín, al enterarse de la huida de los filisteos, se pusieron igualmente a perseguirlos. Aquel día, el Señor dio la victoria a Israel, y el combate se extendió hasta más allá de Bet-Aven. Los israelitas estaban exhaustos aquel día, porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo esta imprecación: Maldito el hombre que coma algo hasta la tarde, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie comió un solo bocado. Así la gente llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Al entrar en el bosque, vieron que allí corría la miel, pero nadie se atrevió a probarla por temor al juramento. Sin embargo, Jonatán no había oído cuando su padre imponía al pueblo el juramento. Por eso alargó el bastón que tenía en la mano, hundió la punta en la miel y se la llevó a la boca. Entonces se le iluminó la mirada. Pero uno de la tropa intervino diciendo, tu padre ha impuesto al pueblo este juramento solemne. Maldito el hombre que coma algo hoy, y eso que la gente está agotada. Jonatán replicó, mi padre ha traído la desgracia al país. Miren cómo se ha iluminado mis ojos con solo probar un poco de esta miel. Si hoy la tropa hubiera comido del botín arrebatado al enemigo, cuánto mayor habría sido la derrota de los filisteos. Aquel día, ellos derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y el pueblo quedó completamente agotado. La tropa se lanzó sobre el botín y tomó ovejas, bueyes y terneros. Los degollaron sobre el suelo y el pueblo los comió con la sangre.
Entonces le avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra el Señor, porque come carne con sangre. Él replicó: ustedes son unos traidores. Hagan rodar hasta aquí ahora mismo una piedra bien grande. Luego añadió: dispérsense entre el pueblo y díganle que me traiga cada uno a su buey o su oveja. Degüéllenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Esa noche, cada uno llevó el buey que tenía a mano y lo degollaron en aquel lugar. Saúl edificó un altar al Señor, y ese fue el primer altar erigido por él. Saúl dijo a la tropa: bajemos esta noche a perseguir a los filisteos. Los saquearemos hasta que despunte el alba, y no les dejaremos ni un solo hombre. Ellos respondieron: obra como mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: consultemos a Dios aquí mismo. Entonces Saúl interrogó a Dios: ¿debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió nada aquel día. Saúl dijo entonces: adelántense ustedes, todos los dignatarios del pueblo. Infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy, porque por la vida del Señor, el Salvador de Israel, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. Pero nadie le respondió nada. Saúl dijo a todo Israel: ustedes se quedarán de un lado y yo y mi hijo Jonatán del otro. El pueblo dijo a Saúl: obra como mejor te parezca. Saúl dijo al Señor: Dios de Israel, danos una respuesta exacta. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, mientras que el pueblo quedó libre. Ahora, añadió Saúl, echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl dijo a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Él le respondió: simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. Aquí estoy, dispuesto a morir. Saúl dijo: que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo replicó a Saúl: ¿cómo va a morir Jonatán, que ha obtenido esta gran victoria en Israel? De ninguna manera. Por la vida del Señor, no caerá por tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque él ha actuado hoy con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró a Jonatán, y él no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y éstos se fueron a su tierra. Una vez que Saúl asumió el poder real sobre Israel, hizo la guerra a todos sus enemigos de alrededor: a Moab, a los amonitas, a Edom, a los reyes de Sobá y a los filisteos. Donde quiera que iba, salía victorioso. Hizo proezas, derrotó a Amalec y libró a Israel de aquellos que lo saqueaban. Sus hijos fueron Jonatán, Isbi y Malquisúa. Sus dos hijas se llamaban la mayor Merab y la menor Mical. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaas. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Is, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy encarnizada durante toda la vida de Saúl, y siempre que él veía a un hombre valiente y aguerrido, lo incorporaba a sus filas. Del primer libro de Samuel, capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: fue el Señor el que me envió a ungirte rey de mi pueblo Israel. Por eso, escucha ahora las palabras del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos: voy a pedir cuenta a Amalec de lo que hizo a Israel, al cortarle el camino cuando éste subía de Egipto. Ahora ve y derrota a Amalec. Conságralo al exterminio con todo lo que posee, y no lo perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y pequeños, vacas y ovejas, camellos y asnos.
Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telam. Eran 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Judá. Luego avanzó hasta la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Entonces Saúl avisó a los quenitas: «Vamos, retírense de en medio de los amalecitas y bajen, no sea que los trate igual que a ellos, porque ustedes han sido benévolos con todos los israelitas cuando bajaban de Egipto». Así los quenitas se retiraron de en medio de Amalec. Saúl derrotó a Amalec desde Javilá hasta la entrada de Sur, que está frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y consagró al exterminio a todo el pueblo, pasándolos al filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag y a lo mejor del ganado mayor y menor, a los animales cebados, a los corderos y a todo lo que había de bueno, y no quisieron consagrarlos al exterminio. Exterminaron en cambio todo lo que era despreciable y sin valor. La palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos: «Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras». Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. A la mañana temprano, Samuel partió al encuentro de Saúl y le dieron esta información. Saúl llegó a Carmel y allí se erigió una columna conmemorativa. Luego dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Entonces Samuel se presentó ante Saúl y éste le dijo: «Que el Señor te bendiga. Ya he cumplido la palabra del Señor». Pero Samuel le preguntó: «¿Qué son esos balidos que oigo y esos mugidos que llegan hasta mis oídos?». Saúl respondió: «Los han traído a Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio». Entonces Samuel dijo a Saúl: «Basta, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche». «Habla», replicó él. Samuel añadió: «Aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó hacer una expedición y te dijo: ve y consagra al exterminio a esos pecadores, los amalecitas. Combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor?». Saúl le replicó: «Yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado. Traje a Agag, rey de Amalec, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal». Samuel respondió: «¿Quiere el Señor holocaustos y sacrificios, o quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia, porque tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado a ti para que no seas rey». Saúl dijo a Samuel: «He pecado porque transgredí la orden del Señor y tus palabras. Tuve miedo del pueblo y escuché su demanda. Pero ahora te ruego que perdones mi pecado. Vuelve conmigo e iré a postrarme delante del Señor». Samuel respondió a Saúl: «No volveré contigo, porque tú has rechazado la palabra del Señor, y Él te ha rechazado a ti para que ya no seas más rey de Israel». Samuel se dio vuelta para irse, pero Saúl le tomó el borde de su manto y éste se rasgó.
Entonces Samuel le dijo: Hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel y se lo ha conferido a otro mejor que tú. Sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente, porque él no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo: He pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor tu Dios. Entonces Samuel volvió en compañía de Saúl, y éste se postró delante del Señor. Luego dijo Samuel: Tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él, y muy complacido, pensando: seguramente me ha librado de la amargura de la muerte. Pero Samuel dijo: Como tu espada ha dejado sin hijos a tantas mujeres, así tu madre quedará sin su hijo entre las mujeres. Y descuartizó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel partió hacia Ramá, y Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte, pero estaba de duelo por él, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Del libro de la sabiduría, capítulo 17. Grandes e inenarrables son tus juicios, por eso las almas ignorantes se extraviaron. Porque cuando los impíos pensaban que podían oprimir a una nación santa, yacían encadenados en las tinieblas, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus techos, excluidos de la providencia eterna. Ellos pensaban mantenerse ocultos con sus pecados secretos, bajo el oscuro velo del olvido, pero fueron dispersados, presa de terrible espanto, y aterrorizados por fantasmas, porque el reducto que los protegía no los preservaba del miedo. Ruidos estremecedores resonaban a su alrededor, y se les aparecían espectros lúgubres, de rostro sombrío. Ningún fuego tenía fuerza suficiente para alumbrar, ni el resplandor brillante de las estrellas lograba iluminar aquella horrible noche. Solamente brillaba para ellos una masa de fuego que se encendía por sí misma, sembrando el terror, y una vez desaparecida aquella visión, quedaban aterrados y consideraban lo que habían visto peor de lo que era. Los artificios de la magia resultaban ineficaces, y su pretendida ciencia quedaba vergonzosamente desmentida, porque los que prometían liberar las almas enfermas de temores y sobresaltos estaban ellos mismos enfermos de un temor ridículo. Aunque nada terrorífico les infundiera temor, horrorizados por el paso de los bichos y el silbido de los reptiles, se morían de miedo y hasta rehusaban mirar al aire, del que nadie puede escapar. Porque la maldad es cobarde, y su propio testimonio la condena. Acosada por la conciencia, imagina siempre lo peor. El miedo, en efecto, no es sino el abandono de la ayuda que da la reflexión. Cuanto menos se cuenta con esa seguridad interior, tanto más grave se considera ignorar la causa del tormento. Durante esa noche, verdaderamente impotente, salida de las profundidades del abismo impotente, sumergidos en un mismo sueño, eran perseguidos a la vez por espectros monstruosos y paralizados por el desfallecimiento de su alma, porque un terror repentino e inesperado los había invadido. Así, cualquiera que caía en ese estado quedaba prisionero, encerrado en esa prisión sin hierros. Ya fuera labrador o pastor, o trabajar en lugares solitarios, al ser sorprendido, tenía que soportar la ineludible necesidad, porque todos estaban atados por una misma cadena de tinieblas. El silbido del viento, el canto melodioso de los pájaros en la alboreda, el ruido cadencioso de las aguas en su impetuoso correr, el violento estruendo de las rocas cayendo en avalanchas,
la invisible carrera de animales encabritados, el rugido de las fieras más salvajes, el eco que retumba en los huecos de las montañas. Todo los llenaba de terror y los paralizaba, porque el mundo entero estaba iluminado por una luz resplandeciente y se dedicaba libremente a sus trabajos. Solamente sobre ellos se extendía una pesada noche, imagen de las tinieblas que les estaban reservadas. Pero más que de las tinieblas, ellos sentían el peso de sí mismos. Del libro de la sabiduría, capítulo 18. Para tus santos, en cambio, brillaba una intensa luz. Los egipcios que oían sus voces, sin distinguir su figura, los consideraban dichosos porque no tenían que sufrir como ellos. Les daban gracias porque no se vengaban de los daños recibidos y les pedían perdón por su actitud hostil. En lugar de esas tinieblas, diste a los tuyos una columna de fuego para que les sirviera de guía en un camino desconocido y del sol inofensivo en su gloriosa emigración. Pero merecían estar privados de la luz y prisioneros de las tinieblas los que habían retenido cautivos a tus hijos, por quienes debía transmitirse al mundo la luz incorruptible de la ley. Como ellos habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó para castigarlos. Tú les arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba, a la vez, la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros. Y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Le hacía eco el clamor confuso de sus enemigos, y se propagaban los gritos lastimeros de los que lloraban a sus hijos. Un mismo castigo hería al esclavo y al dueño. El hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey. Todos por igual tenían innumerables cadáveres, abatidos por el mismo género de muerte. Los sobrevivientes no daban abasto para sepultarlos, porque en un instante había sido destruido lo mejor de su estirpe. Así, aquellos que a causa de los sortilegios se habían vuelto totalmente incrédulos ante la pérdida de sus primogénitos, confesaron que ese pueblo era hijo de Dios. Cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas y la noche había llegado a la mitad de su rápida carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, como un guerrero implacable, en medio del país condenado al exterminio, empuñando como una espada afilada tu decreto irrevocable. Se detuvo y sembró la muerte por todas partes. A la vez que tocaba el cielo, avanzaba sobre la tierra. Entonces, bruscamente, las visiones de horribles pesadillas los sobresaltaron y los invadieron terrores inesperados. Tendidos medio muertos por todas partes, hacían saber cuál era la causa de su muerte, porque los sueños que los habían agitado se lo habían advertido de antemano, para que no perecieran sin saber por qué padecían esos males. También los justos experimentaron la muerte, y una multitud fue masacrada en el desierto. Pero la ira divina no duró mucho tiempo, porque muy pronto un hombre irreprochable salió en su defensa con las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio. Él afrontó la cólera divina y puso fin a la calamidad, demostrando así que era tu servidor. Él venció la animosidad divina, no con la fuerza del cuerpo ni con el poder de las armas, sino que, por medio de la palabra, hizo entrar en razón al que infligía el castigo,
recordándole las alianzas y los juramentos hechos a los padres. Cuando los cadáveres yacían amontonados unos sobre otros, él se interpuso, contuvo la cólera divina y les cerró el camino hacia los que aún vivían. Porque sobre sus vestiduras sacerdotales estaba el mundo entero sobre las 4 hileras de piedras preciosas. Estaban grabados los nombres gloriosos de los padres, y sobre la diadema de su cabeza estaba su majestad. Ante esto, el exterminador retrocedió lleno de temor, ya que bastaba con una sola prueba de tu ira.